Hola, pues vamos a estar platicando sobre las obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo, de acuerdo a la NIF C18. Y bueno, pues esta norma tiene el objetivo de darnos la manera de contabilización de esas provisiones y considera que las provisiones pueden ser legales o asumidas. Trae algunas definiciones que ustedes pueden estar viendo a detalle en la norma. Una parte importante es que sepamos qué es el método de interés efectivo, que lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Qué es esa obligación asociada con los retiros de propiedades, planta y equipo? Pues es la obligación que tengo de dejar al final del periodo de renta o de uso de un activo, dejarlo en las mismas condiciones en las que se me fue dado. Es importante que también sepamos lo que es la tasa de descuento y el valor presente esperado, que lo vamos a estar comentando en el ejercicio por si no lo conocen. En el reconocimiento inicial, pues se tiene que hacer el reconocimiento, ¿sí?, con la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente en el momento en que se contrae. Y dice que si se puede determinar una estimación confiable, ¿no? Y esto pues es el criterio que sigue el marco conceptual en la definición de activo, ¿no? Se reconoce un activo o un pasivo si se cumple con los criterios, y uno de esos criterios es que sea una estimación confiable la que se puede hacer. La mejor estimación de una provisión, ¿sí?, se va a determinar utilizando la técnica de valor presente esperado, ¿vale? Es la regla de evaluación general, ¿no? La regla de evaluación o reconocimiento inicial es contabilizar la provisión de acuerdo al C9, descontada con la técnica de valor presente esperado. Nos seguimos a la siguiente, por favor. En el reconocimiento posterior, entonces, reconocimiento inicial, una provisión calculada de acuerdo al C9, descontada a valor presente por la técnica de valor presente esperado, buscando una tasa libre de riesgo ajustada con el riesgo de crédito de la entidad. En el reconocimiento posterior, ¿sí?, tendré que hacer cambio de esa evaluación cuando haya una modificación en la salida de recursos que yo estimé al inicio, cuando cambie la tasa de descuento, ¿sí?, porque al final de cuentas la tasa de descuento es con una condición de mercado. Y si el mercado cambia en el transcurso del tiempo, pues pudiera cambiar esa tasa de descuento. Y, por supuesto, si cambia la periodicidad de los desembolsos, vamos a suponer que me prorrogan la concesión y ya no voy a hacer el desembolso en 10 años, sino en 12. Entonces la evaluación cambia por el cambio de la periodicidad del desembolso de esos flujos de efectivo esperados. ¿Le pasamos, por favor? Revisión de la estimación. Bueno, pues hay que revisar la estimación por lo menos una vez al año, así nos pide la norma, que hagamos esa revisión y que en su caso pues cambiemos la estimación de esa provisión contable. Consecuentemente cambiará el valor de la provisión que se contabilizó en el activo. ¿Seguimos? La revisión de la estimación. Cuando el cambio de la estimación es a la alza, es decir, si yo tenía una provisión contable de 100 y subió a 120, ¿sí?, esos 20 es una adición del costo del componente, es decir, cargo activo, componente X, y abono provisión, obligación asociada con el retiro de componente, ¿no? Y también tengo que hacer un estudio de si hay un índice de deterioro de ese activo, de acuerdo al C15. Si no hay, no hago nada. Si hay, tengo que compararlo contra su monto recuperable. Nada más para que nos acordemos qué es el monto recuperable. El monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor de uso
y su precio neto de venta. Eso es el monto recuperable. Cuando yo hago una comparación del monto recuperable, o sea, el mayor entre valor de uso y precio neto de venta, menos costos de venta, ¿sí? El mayor de esos dos es mi monto recuperable. Yo lo que tengo que hacer es compararlo contra mi valor neto en libros. Es lo que me dice el deterioro. Por eso, cuando yo traigo un valor neto en libros que trae una obligación asociada con el retiro de un componente, el activo vale más. Por eso nos pide que también se haga una prueba de deterioro, para ver si no el activo está quedando sobrevaluado en el balance, ¿no? ¿Ya seguimos? ¿Okay? Si la revisión de la estimación es a la baja, es decir, yo traía contabilizados un pasivo de 100 contra un activo de 100, y ahora es de 80, tengo que disminuir esa provisión, ¿no?, contra el valor del activo. Pero nos pide que no exceda el valor neto en libros. Pues sí, porque si no, estaré yo eliminando el valor neto en libros, ¿no? Y no puedo eliminar valor neto en libros por una disminución de una obligación. ¿Vale? Eso nada más es como parte de una aclaración cuando hay una revisión de la estimación que cambia para abajo, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, la presentación, pues el pasivo se presenta como un pasivo no circulante, ya lo había dicho, y si procede, su porción circulante. ¿Cuándo pudiera proceder una porción circulante? A lo mejor cuando por contrato se me obliga a fondear esa obligación, ¿no? Si las tengo que fondear, vamos a pensar que tenga yo que constituir un fideicomiso para cumplir con esa obligación en el futuro, pues a lo mejor sí tendría que haber una porción circulante porque la tengo que estar pagando cada año, ¿no?, en ese supuesto, ¿no? Si no existe ningún supuesto de por qué tenga yo que presentar esa provisión como circulante, pues toda la provisión será un pasivo no circulante o a largo plazo, ¿no? Bueno, aquí nada más aclara que los costos asociados con ese retiro del componente deben presentarse formando parte del costo de adquisición del componente, ¿no? Después, la máquina X, le sumo el monto de esa provisión contable. Seguimos, por favor. Ok, ¿qué hay que revelar? Pues hay que revelar la descripción general de la obligación que tengo por retirar ese componente. Hay que revelar el monto de los activos que están legalmente restringidos para fines de liquidación de esa obligación, si es que hay activos restringidos. ¿Seguimos? Pues hay que revelar el movimiento de los saldos al inicio y al final del periodo de esa provisión. Acuérdense que esto viene de una revelación que nos pide la NICSE 9, el roll forward de una provisión, es decir, cuánto traía yo el saldo inicial, cuánto cancelé, cuánto incrementé, cuánto utilicé y cuánto fue mi saldo final. Eso viene pues prácticamente en las obligaciones de revelación de la NICSE 9, ¿no? Tengo que revelar pues qué provisiones se reconocieron por este tipo de obligaciones, tengo que revelar qué provisiones liquidadas hubo, el costo financiero que van a generar y los cambios resultantes de las revisiones de esa estimación, ¿no?, y la periodicidad de la revisión. Eso es prácticamente el roll forward que deberíamos de estar haciendo en cualquier provisión y que deberíamos de estar revelando en los estados financieros, ¿no? Por eso en esta norma lo retoma como una parte de la revelación. Y me preguntan que si puedo repetir la fórmula del monto recuperable, por favor. Sí, el monto recuperable. El monto recuperable es el mayor entre el valor de uso y el precio neto de venta, los costos de dispositivos. ¿Sí? Eso es la fórmula, por así decirlo, como lo mencionas, del monto recuperable. ¿Por qué siempre tengo que estar atento a eso? Porque si el monto recuperable del activo es menor al valor neto en libros, existe un castigo en el valor neto en libros. Tengo que reconocer una pérdida por deterioro.
Si el monto recuperable es mayor al valor neto en libros, no tengo que reconocer nada, ¿sí? Pero bueno, eso lo tengo que hacer sí, solo si hay indicios de deterioro de acuerdo a la NID, al boletín C15. Y la última parte de la revelación, bueno, ahí sí ya quedó claro, pónganme ahí en el chat, ya quedó claro. La última parte de la revelación nos dice que si la mejor estimación de la obligación asociada con el retiro de componentes no puede determinarse confiadamente o confiablemente, pues debe revelarse un pasivo contingente. ¿Qué es ese pasivo contingente? Pues nada más revelar el pasivo contingente en una nota a los estados financieros. Generalmente el pasivo contingente se revela como el último de los elementos del pasivo antes del capital, ¿no? Entonces, en las notas a los estados financieros, antes de definir o de poner la nota de capital contable, pongo una nota de pasivo contingente. Y así revelo, ¿no?, que la compañía tiene una obligación asociada con el retiro del componente X por contrato celebrado con Y que debe de ser liquidada en un plazo de 15 años y que no ha sido posible determinarla confiablemente, de acuerdo a, porque no existen criterios suficientes para determinar el valor, ¿no? Digamos que así podrá quedar la definición o la revelación de una nota a los estados financieros, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? Nos seguimos, por favor. Ya para terminar con la parte teórica y nos metemos al ejercicio, que es donde vamos a ir retomando los conceptos. Pues la vigencia, les decía yo que esta norma está pues vigente desde enero de 2011. La NIF C18 eliminó la supletoriedad de la IFRIC 1, que es una interpretación de una de las normas internacionales de información financiera y que hablaba precisamente del cambio en pasivos por retiro de servicios o restauraciones y similares. Entonces, con la llegada de esta norma, en el 1 de enero de 2011, que entró en vigencia, pues se elimina la supletoriedad de la IFRIC. Ahora voy a poner el ejercicio. Este es un caso de una contabilización de una provisión de una obligación asociada con el retiro de una plataforma petrolera. Coincidentemente, hoy por hoy, debido al tema del petróleo, en este caso de esta provisión y en la evaluación del componente pudiera haber un deterioro. ¿Por qué? Porque el derecho de uso de la plataforma petrolera pudiera estar disminuido por el precio del petróleo, ¿no?, del barril del petróleo, ¿no? Pero bueno, el ejemplo no se puso en función de eso. El ejemplo se puso en función de que es una plataforma petrolera y que tenemos una obligación por contrato en la restauración del medio ambiente donde opera, ¿sí?, relacionada con dicho retiro. ¿Sí? Es decir, a la vuelta de 10 años, el ejercicio es por 10 años, a la vuelta de 10 años lo que va a pasar es que yo voy a tener que retirar la plataforma petrolera y voy a tener que restaurar el medio ambiente donde opera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi obligación? Pues retirar la plataforma y restaurar el medio ambiente, ¿vale? ¿Qué se supone que vamos a hacer en este ejercicio? Pues vamos a reconocer inicialmente la provisión de la obligación asociada y utilizando la técnica del valor presente esperado, vamos a hacer el reconocimiento subsecuente de la provisión, asumiendo que no se presenta cambio alguno en los flujos de efectivo estimados y vamos, al final de cuentas, a hacer la liquidación de la provisión al término del periodo. ¿Cuál periodo? De 10 años, ¿no? Vamos a ir leyendo los supuestos para que entendamos qué vamos a ir haciendo. ¿Vale? El caso muestra una entidad que completa la construcción y puesta en marcha de una plataforma petrolera al 1 de enero del año 1 y describe la evaluación de la provisión y, por ende, el monto capitalizar proveniente de la obligación que puede tener la entidad para el cumplimiento de la ley que requiere el componente al término de su vida útil, ¿sí?, retirar el componente al término de la vida útil y restaurar el medio ambiente en el sitio donde está operando.
el ejercicio supone que las labores legalmente requeridas se presume serán efectuadas dentro de 10 años, que es el término de la vida útil del componente. ¿Vale? ¿Cuál es el componente? Pues el componente es la plataforma petrolera. Nos dice el ejercicio que para estimar el reconocimiento inicial de la mejor estimación, la entidad aplica la técnica de valor presente esperado, que es el valor, la técnica que nos pide la norma, considerando los montos que un contratista utiliza en la determinación del precio que usualmente cotiza para la realización del trabajo. ¿Vale? Fíjense, dato cultural importante. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy haciendo una estimación, valor de mercado, porque dice que considera los montos que un contratista utilizaría para la determinación del precio para realizar ese trabajo. Quiere decir que yo estoy cotizando en el mercado cuánto me costaría quitar la plataforma y restaurar el medio ambiente. ¿Vale? Supuesto 1. Dice, en este caso, para la determinación del valor presente esperado, la administración de la entidad estima que los montos de dichos flujos de efectivo futuros con desenlaces mínimos más apropiados y máximos tienen una probabilidad de 35, 50 y 15%. Dichos porcientos de probabilidad se asignarán a los supuestos según corresponda. Los flujos de efectivo esperados resultan del promedio de dichas tres estimaciones. Esto que está diciendo aquí el supuesto es precisamente la técnica de valor presente esperado. Ahorita la vamos a ver en los números. ¿Vale? Este cuadrito que ustedes ven acá, esto es la técnica de valor presente esperado, porque son tres flujos de efectivo, uno por 100,000 pesos, uno por 125,000, uno por 175,000, que multiplicados por la probabilidad asignada, en el ejemplo viene dada, 35, 50 y 15%, me da flujos de efectivo esperados. Entonces, fíjense, estos son flujos de efectivo estimados, estos son flujos de efectivo esperados. ¿Vale? En el supuesto 2 dice, los costos por mano de obra se basan en la estructura organizacional actual de la entidad y un estimado de tiempos por categoría de empleados, asumiendo que los costos por nómina actuales equivalen a los utilizados en el mercado, en la contratación de un constructor para desmantelar y remover una plataforma petrolera y restaurar el medio ambiente donde opera. La administración de la entidad no advierte razón alguna para suponer que estos costos diferirán de otros equivalentes observados por la industria. Si los costos fueran mayores o menores a los del mercado, podrían ajustarse con una nueva estimación, que es lo que nos dice la norma, la revisión de la estimación, basada en los niveles del mismo mercado, ¿vale? Lo que les decía yo hace un rato. Si las condiciones del mercado cambian dentro de 2 años, pues tendría que revisar esa provisión. La entidad, basándose en los porcientos de probabilidad del punto anterior, evalúa el rango de flujos de efectivo como sigue. El menor flujo de efectivo, 100,000 pesos, el máximo flujo de efectivo posible son 175,000, con la probabilidad asignada, y tengo flujos de efectivo esperados. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo esperado dentro de 10 años sacar un flujo de efectivo, pagar un flujo de efectivo de 123,750 pesos por mano de obra, ¿vale? Por mano de obra. Después dice, la entidad asume que un contratista incluiría un prorrateo de gastos indirectos generales por supervisión y otros, además de costos por renta de su equipo, anterior a razón de un 80% sobre el monto estimado de costos por mano de obra como parte de un precio por transferencia. La administración de la entidad estima montos y porcentajes que generarían en forma interna basados en sus costos por mano de obra, y dice que no advierte razón alguna para suponer que dichos montos y porcentajes puedan diferir de otros similares utilizados por contratistas externos. Esto la norma lo va diciendo porque lo que nos está haciendo mucho hincapié es que deben de ser valores de mercado, ¿no? La estimación de la provisión.
Además, la entidad estima que un contratista típicamente adicionaría un margen del 20% de contribución marginal sobre los costos y gastos considerados en el proyecto por mano de obra, indirectos y renta de equipo. Este margen proporciona al contratista la utilidad bruta necesaria sobre el proyecto. Los montos utilizados en la estimación se basan en determinaciones efectuadas por la administración sobre cotizaciones que contratistas en la industria establecen para proyectos de este tipo. También la entidad advierte que un contratista tendría que pagar a precio de mercado varios químicos y otros materiales utilizados en el proceso, los cuales incorporaría al proyecto a su valor cotizado. Y nos dice que la determinación de químicos y materiales son 80,000 pesos en el mínimo flujo de efectivo, hasta 157,500 en el máximo flujo de efectivo, y por la probabilidad asignada que tenemos, ¿no? Que son el 35%, el 50% y el 15% en el tercer flujo de efectivo. Eso me da un flujo de efectivo futuro de 104,750 pesos. Entonces, fíjense, ya tengo 123,000 pesos de flujo de efectivo por mano de obra. Tengo flujo de efectivo por prorrateo de gastos indirectos. Tengo flujo de efectivo por el margen de contribución marginal. Y tengo flujo de efectivo por el costo de químicos. ¿Vale? Hasta acá tengo ya 1, 2, 3, 4 costos que debo de ir sumando para la provisión. En adición, la administración de la entidad utiliza criterios observados por la industria para estimar el valor residual de componentes utilizados en el sitio, considerando lo dispuesto por la NIF C6, propiedades, planta y equipo, y las normas de la industria, como se muestra a continuación. ¿Vale? Esto quiere decir que en el primer año, en el flujo de efectivo mínimo, no va a recuperar nada como valor residual. No va a recuperar nada. Supone en el siguiente flujo de efectivo que va a recuperar 10,000 pesos. Y bueno, pues como es el segundo flujo de efectivo, es el 50%. Y 21,000 pesos de recuperación de valor residual con una probabilidad de 15%, y tengo que va a recibir 8,150 pesos como valor residual de el componente utilizado. ¿Vale? Eso también es un supuesto en el... Entonces ya tengo otro flujo de efectivo que voy a sumar. ¿Vale? En el supuesto 7, la entidad supone que proyectos de este género están sujetos a accidentes no esperados que podrían surgir de la superficie terrestre, causada por condiciones geológicas impredecibles. Los ingenieros estiman que hay probabilidad de un 10% de que sucedan, cuyo costo en una negociación entre partes interesadas para un accidente de esta naturaleza es de 9,000 pesos. Entonces tengo aquí mi flujo efectivo estimado, que son los 9,000 pesos, 9,900. Tengo una probabilidad de que sucedan del 10% y tengo un flujo de efectivo esperado de 990 pesos. Vale, hasta aquí tengo los flujos de efectivo que yo tengo que ir sumando en el cálculo de mi provisión. Ahorita vamos a sacar un resumen de todos. ¿Vale? Dice, la entidad estima una inflación promedio ponderada para los próximos 10 años de 4%. Cabe mencionar que deben utilizarse las tasas con descuento apropiado en términos nominales según lo dispuesto en la NIF C9. ¿Vale? Por eso, como la NIF C9 nos dice que son tasas nominales, por eso en el ejercicio se está poniendo que hay inflación del 4% anual, para que se incorporen en los flujos de efectivo futuros. ¿No? Además, la entidad presume que un contratista demandaría una prima por riesgo resultante de incertidumbres y circunstancias imprevistas inherentes a la concertación de un precio actual sobre un proyecto que podría no ocurrir dentro de 10 años. ¿Vale? Esta prima es del 5% sobre los flujos de efectivo futuros estimados ajustados por la inflación. Vamos a ver cómo lo sacamos. No se espanten. Y después, por último, nos dice la tasa libre de riesgo
¿sí? Que es la que voy a ocupar de acuerdo a la norma, al 2 de enero del año 1 es de 5%. ¿Sale? Tasa libre de riesgo, estoy suponiendo que es una tasa CETES, ¿vale? Esa podría ser la tasa libre de riesgo CETES, 5%, ¿no? La entidad observa que tiene un riesgo de crédito actual de W, a razón de un 3.5%, ajusta la tasa libre de riesgo para reflejar el riesgo de crédito, ¿vale? Luego entonces la tasa de descuento apropiada será de 8.5%. Eso es lo que nos estaba diciendo la norma. Dice, si nos regresáramos a la norma, les dice que es la tasa libre de riesgo ajustada por el riesgo de crédito de la entidad, ¿vale? O del componente, ¿vale? Entonces aquí estamos poniendo la tasa libre de riesgo 5%, la tasa de crédito, la tasa por riesgo de crédito de 3.5%, y mi tasa que voy a ocupar para el descuento será de 8.5%, ¿vale? Vamos a ver cómo saco la evaluación inicial de la obligación que vamos a contabilizar, ¿vale? Aquí estamos en el primer concepto. Gastos indirectos generales por renta del equipo, ¿vale? Bueno, el primero es, aquí me falló. El primero es la mano de obra, ¿no? La mano de obra, ya cuando tengan ustedes el ejercicio va a estar mejor las celdas, ¿no? A ver, déjenme aquí. ¿Vale? La mano de obra es el primer supuesto, ¿no? Son los 123.750 que estoy poniendo acá, ¿no? Ese es mi primer valor que voy a acumular para la evaluación de la obligación asociada al componente. Después voy a poner los gastos indirectos generales y por renta de equipo, que es el supuesto 3. Vamos a ver cómo dice el supuesto 3. Dice que la entidad asume que incluiría un prorrateo de gastos indirectos generales por supervisión y otros, además de costos por renta de su equipo, a razón de un 80% sobre el monto estimado de costos por mano de obra, ¿vale? A razón del 80% estimado del costo de mano de obra. ¿Cuál fue mi costo de mano de obra? Los 123,000 pesos. Por punto 80, tengo 99,000 pesos de gastos indirectos generales. Después me dice que tengo un margen de 20% de utilidad marginal del contratista, ¿eh? Que sería la suma de estos dos conceptos, esto y esto, ¿sí? Al 20%, por punto 20. Tengo 44,550 pesos de el margen de utilidad del contratista, que es el supuesto 4. Después tengo químicos y otros materiales, el supuesto 5. Bueno, el supuesto 5 ya está aquí, 104,750. ¿Vale? 104,750. Hasta acá ya tengo 4 costos que voy a ir sumando a la evaluación de la obligación presente, ¿vale? Dice que después tengo que poner el valor de rescate basado en las normas de la industria y de acuerdo al anexo 6. Y determinemos que van a poder tener un valor residual de 8,150 pesos, ¿vale? Esos 8,150 van restados porque va a ser un flujo de efectivo que dentro de 10 años voy a recibir por la realización del valor residual. Tengo el supuesto 7 que habla de los costos por accidentes geológicos. Pues voy y le sumo los 990 pesos. Yo traigo flujos de efectivo futuros cuando dentro de 10 años por 364,890 pesos. Y después me dice que hay un factor de inflación asumiendo una tasa de 4% anual por los próximos 10 años.
Esa tasa, ¿sí? Esa tasa va a ser de 1.4802. Ahorita les voy a decir cómo la pueden sacar. Voy a tener 540.110 pesos de flujos de efectivo inflacionario. ¿Es de mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Esto nada más es para que ustedes vean que yo multiplicando estos flujos de efectivo de 364.000 por este factor, me dan 540.000. Este factor no es más que el cuadrado de 1.04 a la décima, ¿no? Bueno, más bien es el 1.04% de inflación elevado a la 10, ¿no? Si yo lo hago manual, lo haría yo de esta forma, ¿no? Mi flujo de efectivo al inicio son los 364.890 pesos, ¿vale? Son estos flujos de efectivo, 364.890 pesos. Pero estoy calculando la provisión al 1 de enero del año 1. Eso quiere decir que cuando termine el año ya tiene inflación del 4%. Lo único que hacemos es multiplicar la provisión original por 1.04 y la voy multiplicando por 1.04 cada año, ¿no? Al final de los 10 años me va a dar los 540.127 pesos, que son los 140.000 que vimos aquí, que es multiplicado los 364 por el 1.48 me da los 540.000, ¿vale? Y me dice que ajustados por la prima por riesgo de mercado. La prima por riesgo de mercado fue el 5% del valor de los flujos de efectivo ya ajustados, ¿no? Y tengo 27.005 pesos de prima de mercado. Es el supuesto 9, ¿no? Dice la entidad presume que un contratista demandaría una prima por riesgo resultante de la incertidumbre y circunstancias imprevistas, ¿no? Esa es la prima por riesgo de mercado, ¿no? Tengo entonces flujos de efectivo ajustados por el riesgo de mercado. Es mi obligación presente, por eso les repito, la contabilizo porque cumple los criterios para contabilizar un activo o un pasivo. La estoy calculando confiablemente. Es una obligación que emana de un contrato, es una obligación pasada, de una operación que viene pasada, y se puede medir fiablemente. ¿Vale? Y ahora voy a descontarla. Esos 567.115 descontadas a la tasa del 8.5, ¿sí? Que es la tasa del 5%, tasa libre de riesgo, más la tasa o el riesgo de crédito de la entidad de 3.5. Y me paso al otro ejercicio, ¿vale? Yo tengo el flujo de efectivo en mi obligación, mi riesgo de mercado y tengo 567.000 pesos de mi provisión total. Esa descontada, ¿sí? Aquí está la formulita, en el ejercicio ustedes van a tener la formulita, pues que es la estimación de la provisión entre 1.08 elevado a la 10, porque son los 10 años, y eso me da un valor presente de esa obligación de 250.834 pesos. Hasta acá tengo esta obligación de 567.000, descontada, serían pues los 250.827 que estoy calculando con la formulita, ¿vale? Esta es mi provisión contable a valor presente, utilizando la técnica de flujo de efectivo esperado, a una tasa libre de riesgo aumentada por el riesgo de crédito, descontada al número de años
en el que yo pretendo pagar la provisión, ando dentro de 10 años, ¿vale? Ahora voy a calcular el método de interés efectivo. Tengo mis intereses, ¿sí?, que sería esto por la tasa de 8.5% entre, bueno, 8.085, ¿no? Tengo 21.320 pesos de intereses. Mi provisión a final del año sería pues de 272.147, ¿no? Quiere decir que yo empiezo con una provisión de 250.000 pesos, al final del año le tengo que sumar mis intereses, ¿vale? Y va a acabar mi saldo de la provisión de 272.000 pesos. Y así durante los próximos 10 años, ¿no? Aquí hice algo raro, ¿no? Y ¿no? Ya le doy una copia. ¿Vale? Ahí está mi tabla que voy a ocupar para ir contabilizando los intereses que me va a generar esa provisión contable. ¿Vale? Si ustedes se fijan, acá tengo estos 567.115, ¿vale? Es mi provisión calculada al día de hoy, ¿vale? Aquí estoy. Esto que estamos viendo acá en este cuadrito, lo voy a poner como sombreado. Este cuadrito es la técnica del método de interés efectivo, ¿vale? Técnicamente, como se conoce en la norma, ¿vale? Ya calculemos cómo tengo que ir contabilizando la provisión. Ahorita voy a hacer las cuentas tetas. Digamos que como contadores entendamos qué carga y qué abono. Nada más que aquí debe de haber uno. Aquí se me fue el avión y no le puse en cuánto va a liquidar la provisión. Vamos a ponerla aquí. Después de 10 años, el costo de desmantelamiento o de la obligación, el costo de desmantelar, ¿sí?, fue de 531.000 pesos, ¿vale? 531.000 pesos. Eso es lo que yo realmente pagué después de los 10 años, ¿vale? ¿Cuánto traía yo contabilizado en la provisión después de los 10 años? Pues yo traía contabilizado los 567, ¿no? Eso quiere decir que al final de los 10 años hubo un exceso en la provisión. Este exceso en la provisión, pues es lo que yo traía contabilizado contra lo que realmente pagué. Y traigo acá 36.000 pesos de exceso en la provisión. ¿Qué tengo que hacer? Pues cancelarlos para que no se quede una provisión contable ahí en el balance, ¿no? Voy a hacer el asiento contable del reconocimiento inicial. Voy a hacer mis cuentas T como buen contador. ¿Vale? Okay. ¿Qué voy a cargar? Aquí traigo propiedades, planta y equipo. Traigo plataforma petrolera. Plataforma petrolera. ¿Cuánto? No sé, porque no les estoy dando el monto de cuánto invertí yo en esta plataforma. Pero vamos a ponerles un monto.
X, ¿vale? Voy a ponerlo como un saldo. 1 millón de pesos, ¿vale? 1 millón de pesos que yo invertí, 10 millones de pesos, ¿no? Que yo invertí en esa plataforma petrolera. Y si quieren, la vamos a poner contra capital, ¿no? Capital social. Para que tengamos las cuentas contables cuadradas, ¿no? Este es mi saldo con el que yo tengo mi balance. Plataforma petrolera, 10 millones de pesos, capital social, 10 millones de pesos. Ahora voy a contabilizar la obligación. En principio, yo la puedo contabilizar acá, junto con el valor del activo, o puedo abrir una cuenta contable adicional, ¿no? Yo, para efectos prácticos del ejercicio y para que veamos los montos que nos cuadran, la voy a abrir en una cuenta contable por separado, ¿vale? Aquí va a ser la obligación por retiro de componentes. ¿Vale? Cuenta de activo. Esto es más complicado porque hay funcionarios. O sea, y dije, ojalá... Técnicamente suma al valor de la plataforma petrolera. Técnicamente suma al valor de la plataforma petrolera. Cargo la obligación a valor presente. 150,000 pesos con abono al pasivo. Un abono al pasivo. ¿Sí? Provisión por obligaciones por retiro de componentes. ¿Sale? Cuenta de pasivo. Cuenta de pasivo le voy a poner aquí, como dice la norma, largo plazo. ¿Eh? Para que lo tengamos en bien. $250,000, 817 pesos. Ese es mi reconocimiento inicial. ¿Vale? Este es el reconocimiento inicial, como dice la norma. ¿Vale? Está toda mi obligación ya contabilizada de acuerdo a este resumen que hicimos, ¿no? Está todo el resumen. Ahí va. Ahora voy a contabilizar el cargo por intereses y el gasto por depreciación, ¿no? Obligación por retiro componentes. Voy a abrir una cuenta complementaria que se llame depreciación acumulada de retiro de componentes. ¿Sí? Esto es una cuenta complementaria. ¿Vale? Y voy a cargar gasto por depreciación. ¿Vale? Por obligación, retiro de componentes. Bueno, le pueden dar el nombre que ustedes quieran, ¿no? Cargo el gasto. ¿Por qué? Porque ya pasó el primer año. ¿Sí? Y lo abono a la complementaria del activo. Para no tardarnos tanto, pues así tendré yo que hacer el cargo en movimiento durante los próximos 10 años. Después de los 10 años,
la complementaria tendrá que ser igual a la suma de esta obligación, ¿no? Y voy ahora a contabilizar el gasto por interés, por el método de interés efectivo. ¿Vale? Gastos por intereses, cuenta de resultados. ¿Cuánto? Pues el primer año tengo 21.320 pesos. ¿Vale? Y cargo acá, gasto, el abono, el pasivo, a la provisión. A la vuelta de 10 años, hasta aquí está el reconocimiento inicial. Esta es la contabilización de la depreciación. La depreciación. ¿Vale? Y esta es la contabilización del gasto por interés. A la vuelta de 10 años, esta cuenta de pasivo, no voy a hacer todos los asientos, voy a tener este saldo. Voy a tener este saldo. Año con año voy cargando resultados y voy abonando al pasivo. Y tengo ese saldo. Saldo al final de año. Saldo al final de los 10 años. ¿Vale? En la premisa del ajuste, del ejercicio, estoy poniendo que el costo real por desmantelar fueron 531,000 pesos. Yo cargué durante los 10 años la provisión por 567,000 pesos. ¿No? Tengo el saldo al final del pasivo. Entonces tengo un exceso en la provisión de 531,000 pesos, ¿no? Voy a contabilizar el pago. Voy a contabilizar el pago de esa provisión al final de los 10 años, ¿no? ¿De dónde sale? Los bancos, ¿no? Bancos. ¿Cuánto pagué finalmente al contratista? 531,000 pesos. ¿Contra qué me lo llevo? Contra el pasivo, ¿no? Es el pasivo que yo estuve calculando o acumulando los últimos 10 años. Está dentro del pasivo. ¿Vale? Tengo un saldo en mi cuenta contable de 36,115, es lo que tengo aquí, 36,115. ¿Vale? Este saldo del pasivo pues no lo puedo dejar ahí porque es un pasivo inexistente. Ya retiré la plataforma y retirar la plataforma me costó esos 567,000 pesos durante los 10 años que yo estuve operando y que al final acabé pagando 531,000. Esa obligación pues se excedida y ahora lo que tengo que hacer es eliminar ese exceso en el pasivo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir aquí una cuenta. Y le pongo por el pago de la obligación real al contratista. Yo le pongo contratista, pero a lo mejor lo pudieron haber hecho con sus mismos empleados, ¿no? Pero pues les tuve que pagar eso. ¿Sí? Esta cuenta
Esta cuenta que es la liquidación del pasivo al final del periodo, pues lo tengo que eliminar. Lo voy a eliminar cargando el pasivo con abonos y acceso, provisión, obligaciones por componente, ¿vale? Y va a ir abonada. ¿Sí? Va a ir abonada. Esta obligación va a ir abonada. Aquí, esta es también una cuenta de resultados. Okay. ¿Vale? Esta es cuenta de resultados y aquí es por la cancelación del acceso en la provisión. ¿Vale? Esto es el 5. Entonces aquí ya estoy cancelando, ya tengo en 0, mi cuenta de pasivo a largo plazo ya quedó en 0 porque estoy haciendo la cancelación de ese exceso. De manera que a la vuelta de 10 años, ¿sí?, tendré esta obligación amortizada o depreciada al 100%. Si yo contabilizo todas las depreciaciones, pues llegaré a este, ¿sí? Y aquí tengo 250 contra 250. Y al final pues tendría que hacer también la cancelación de estas cuentas contables, pues para que no se queden ahí una con saldo negativo y otra con saldo positivo, ¿no? En resultados cada año fui reconociendo el cargo por intereses. ¿Por qué? Porque es el método de interés efectivo lo que nos pide la norma. ¿Vale? Entonces, hasta acá me regreso a la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Para los auditores, principalmente es un punto bien importante a revisar cuando tenemos, por ejemplo, activos que están instalados en bodegas que son arrendadas. Generalmente en los contratos de arrendamiento nos piden que cuando dejemos la bodega, la dejemos en las condiciones en las que las encontramos o en las que nos las dieron. Y generalmente los clientes llegan, ponen su maquinaria, ponen instalaciones especiales, y todo eso tendríamos que estar viendo al desmontar toda mi máquina dentro de aquí. Tuviera yo que estar haciendo esa provisión de obligaciones por retiro de componentes. O cualquier concesión gubernamental que me exija este tipo de obligaciones, ¿no? Pero digamos que en la vida diaria podríamos encontrarnos obligaciones de dejar lugares arrendados por parte del arrendatario en las mismas condiciones de uso en las que se encontró, obviamente con su desgaste natural, ¿sí? Pero pues eso implica que cuando nos vayamos, a lo mejor puse oficinitas para que tuviera yo la gente en su oficina. A lo mejor tengo que quitarlas, tengo que quitar toda esa tabla roca, tengo que dejar pisos otra vez pulidos, tengo que quitar instalaciones especiales. Bueno, todo eso sería una obligación relacionada con el retiro de un componente. Y tendríamos que estar revisando como auditores que se hayan hecho esas provisiones. ¿Alguien más? ¿Ya no? En el caso hay una pregunta. ¿Se podría tomar como un medidor de papel de trabajo de materialidad que usamos para auditorías para ver si se aplica esa provisión? También, claro. Sí, desde el punto de vista de auditoría, sí. Si tú tienes una materialidad determinada en tu revisión de la auditoría y tu materialidad es de 200,000 pesos, considerando el valor de activos y valor de utilidad y considerando la importancia relativa del desempeño, y dices, pues mi materialidad es de 700,000 pesos, si yo hago un cálculo a valor de la obligación presente
y rebasa esos 700,000 pesos, pues tendría yo que estarle exigiendo al cliente que contabilizara esa provisión y que siguiera todo lo que la norma nos está pidiendo. Después la pregunta siguiente dice, ¿desde cuándo es obligatorio esta NIF? Bueno, la vigencia es desde el 1 de enero de 2011. Partner, ¿hay algún monto en especial sobre el cual debamos de aplicar el criterio prudencial para ver si es necesario hacer esta provisión o no? De acuerdo al concepto de importancia relativa, se dice que la importancia relativa tiene que ver con el valor que el usuario de los estados financieros no le cambie su decisión. Entonces, pues no hay un valor respecto a X monto. Más bien, sí tiene que haber un valor que tú determines en cuanto al usuario de los estados financieros no le modifique la opinión o la decisión que fuera a tomar sobre esos estados financieros. Vamos a suponer que tú tienes una empresa con un capital de trabajo o con una relación activos a pasivos del 50%. A lo mejor con esa relación de activos a pasivos, 50% de pasivos respecto a tus activos, el usuario de estados financieros decide invertir contigo. Pero a lo mejor, contabilizando este pasivo, tu relación va a cambiar a 70% o a 65% de pasivos respecto a activos. A lo mejor con esa relación el inversionista ya no invierte contigo. Ahí cambió la decisión del usuario de estados financieros. Ahí la importancia relativa está indicando que es necesario contabilizarla, ¿no? Entonces sí, no hay un monto en específico, más bien tomar en consideración la importancia relativa. Ok, gracias.